Bienvenidos. Vamos a estudiar, como dijimos antes, la fuerza de Lorentz, cuando existe campo eléctrico y campo magnético y ambos ejercen fuerzas sobre la carga. Bien, recordemos que en una región del espacio, eléctricamente hablando, puede existir, además de un campo magnético, un campo eléctrico. Este campo eléctrico también ejercerá una fuerza eléctrica sobre una carga, ya sea que esté en reposo o que esté en movimiento. El campo magnético sí ejercerá una fuerza sobre una carga solamente cuando ésta está en movimiento. Entonces, si actúan dos campos, uno eléctrico y uno magnético, la fuerza total, conocida como fuerza de Lorentz, es igual a la suma de la fuerza que produce el campo eléctrico, Q por E, más la fuerza que produce el campo magnético, Q, V cruz B. Y esa es la llamada fuerza de Lorentz. Esta combinación tiene muchas aplicaciones. Vamos a mencionar una de ellas, un selector de velocidad. Observemos en esta imagen. Una carga Q penetra a esta región donde existe campo eléctrico, el cual ha sido establecido entre dos placas conductoras, muy parecido a un capacitor, que se encuentra a una diferencia de potencial conocida, entonces conocemos el campo eléctrico. Y también tenemos un campo magnético, en este caso, estas X indican la cola de la flecha del vector campo magnético, que es hacia adentro de la página. Entonces tenemos que además, entre el campo eléctrico y el campo magnético, sus direcciones son perpendiculares. Y la velocidad de la carga es perpendicular a ambas. Bueno, entonces, esta carga llegará al otro extremo, saldrá de la región del campo, de la combinación de los campos, solamente si su rapidez tiene una relación, la cual vamos a ver. Si las fuerzas eléctrica y magnética se cancelan, entonces no hay una desviación neta sobre esa carga. ¿Y cuándo tenemos esa condición? Bueno, cuando la fuerza eléctrica Q por E es igual a la fuerza magnética QV por B. Entonces, si la rapidez de esa carga, si su velocidad es perpendicular a ambos campos, y si su rapidez es esa relación entre los campos eléctrico y magnético, no sufrirá ninguna desviación y de esta manera estamos seleccionando a las cargas que tengan esa rapidez y podrán llegar al otro extremo de esa región. Si tiene otra rapidez, entonces llegará a una de las placas. Este arreglo fue utilizado por J.J. Thomson cuando midió en 1897 la relación entre la carga y la masa de un electrón. Les sugiero que estudien este experimento porque es muy importante y es muy interesante en el desarrollo de la teoría electromagnética. Otro fenómeno interesante debido a la acción de un campo magnético sobre cargas en movimiento es el conocido como cargas circulantes. Bueno, de nuevo imaginemos una región en la que existe un campo magnético uniforme. Nuevamente las X ahí simbolizan la cola de la flecha del vector que es hacia adentro de la página. Imaginemos que eventualmente penetra una carga con una velocidad que es perpendicular al campo magnético y por la acción de la fuerza magnética, esta carga describirá una trayectoria circular. Veamos. Si la velocidad de esa carga Q es hacia la derecha,
El producto vectorial V cruz B es hacia arriba. Ahí está la fuerza magnética de color verde. Entonces será desviada la carga en otra posición. V cruz B es hacia la izquierda. Y la fuerza magnética únicamente está produciendo ese movimiento circular de la carga. Esto se llama cargas circulantes. Bueno, la fuerza magnética hace el papel de la fuerza centrípeta en un movimiento circular uniforme. Entonces Q por V por B es igual a M V cuadrado entre R. Luego tenemos que el radio de la trayectoria o el radio de la órbita es igual a M V entre Q por B. La masa de la partícula no la podemos cambiar. Lo mismo, la carga de la partícula, digamos, ya está ahí la carga en movimiento, no la podemos cambiar. Entonces, el radio de la partícula para un campo dado, para un campo magnético dado, dependerá de la rapidez. Entonces, una carga rápida describirá un círculo grande. Una carga lenta describirá un círculo pequeño. El periodo de ese movimiento, 2πr, la longitud de la trayectoria, dividido entre la rapidez, es igual a 2pi, sustituyendo r ahí, quedaría 2πm sobre qv. Es decir, vean, el tiempo de duración de una revolución completa no depende de la rapidez de la carga, sino que depende de la masa, la cual no podemos cambiar, de la carga, la cual no podemos cambiar, pero sí el campo magnético, nosotros podemos elegir un valor de campo magnético. Entonces el tiempo de duración de la trayectoria completa no depende de la rapidez. Y este fenómeno de las cargas circulantes es que afortunadamente nuestro campo magnético terrestre ejerce sobre las partículas cargadas que vienen hacia la Tierra en forma de radiación cósmica y las mantiene ahí circulando lejos de a nuestro alcance, lejos de nuestro alcance. La frecuencia angular tampoco depende de la rapidez de la carga. Y la frecuencia tampoco depende de la rapidez de la carga. Esta frecuencia suele conocerse como frecuencia de ciclotrón, porque hay unos instrumentos llamados ciclotrones que utilizan la rotación o al mantener rotando una carga ahí y hacerla pasar repetidas veces por la misma diferencia de potencial, suministrando energía cinética en ese paso por la diferencia de potencial y elevando la energía de esas cargas al hacerla pasar por esa diferencia de potencial muchas veces. Y entonces esas cargas pueden ser utilizadas para el bombardeo de algunos núcleos atómicos y producir núcleos inestables o radioactivos. De núcleos estables podemos hacer núcleos radioactivos que son utilizados en la industria de la medicina como radioisótopos, radiofármacos. En algunos hospitales pues de alto nivel tienen ahí su ciclotrón para producir sus radiofármacos. Les sugiero que también estudien algo sobre este dispositivo llamado ciclotrón. La frecuencia de rotación de ciclotrón es independiente de la rapidez y del radio de la trayectoria. Otra aplicación muy interesante
es la conocida con un dispositivo llamado espectrómetro de masas. Aunque estas aplicaciones que hemos mencionado no están muy al alcance nuestro en nuestra vida cotidiana, pero son de mucho interés en la industria. Por ejemplo, en un espectrómetro de masas, analicemos este arreglo. Tenemos un campo magnético en una cámara. Los puntos indican la punta de la flecha del vector campo magnético que es hacia afuera de la página. Tenemos también una fuente de iones indicada con S. Ahí se producen iones, los cuales son acelerados con una diferencia de potencial V mayúscula, tal como vimos cuando estudiamos campo eléctrico y energía potencial eléctrica. La energía potencial pues es la adquirida por una carga en una diferencia de potencial producido por un campo eléctrico. Bien, cuando los iones son acelerados, penetran a la región donde existe el campo magnético con una cierta rapidez. Q es la carga de los iones. Y al penetrar la región de campo magnético describen la trayectoria circular que ya habíamos visto antes en las cargas circulantes. Pero ahora, cuando chocan acá con una placa fotográfica, podría ser, el impacto queda registrado. Y observemos que X es la distancia desde donde penetró la carga a la región de campo magnético y donde impactó la placa fotográfica. X, observamos que es 2 veces el radio de la trayectoria. Bien, como las cargas son aceleradas con la diferencia de potencial V, su energía cinética es Q por V. Y también es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Igualando esas expresiones, podemos conocer la rapidez con que esas cargas penetran a esa región. Y también, como ya vimos, la fuerza magnética hace el papel de fuerza centrípeta para el movimiento circular. Y con la relación entre X y R, si sustituimos V o la rapidez en esa expresión de fuerza magnética y sustituimos R por X, podemos llegar a encontrar que la masa del ion es igual a campo magnético al cuadrado por la carga del ion por 8 veces la diferencia de potencial en la cual la carga fue acelerada por X cuadrado, que es lo que estamos registrando acá en la placa fotográfica. Entonces, de esta manera es posible que midamos las masas de diferentes iones, lo cual pues es importante en la industria y en química. Agradecidos por su atención. Espero la próxima ocasión para que estudiemos siempre campo magnético relacionado con las corrientes eléctricas, fuerza magnética relacionado con las corrientes eléctricas.